Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la idea de empezar a hacer esta serie de videos es hablar un poco de algunos libros que vaya leyendo. La idea surge de que siempre por ahí, cada vez que leo algo que me parece interesante, y cuando la lectura te atrapa, ¿no? Me pasa que por ahí inmediatamente después de terminar un libro no tengo con quién charlarlo, no tengo con quién hablarlo, entonces por ahí se me van escapando detalles o sensaciones o emociones que te suscita la lectura, que es lo más lindo. Y la idea era compartir un poco acá, en este espacio, eh, lo que me va pasando con esos libros una vez que los termino. Y dije, bueno, con el próximo libro que más o menos me enganche y me guste, voy a empezar a hacer estas revisiones, estas reflexiones, que son, la verdad, aproximaciones de un primer momento, más desde lo emocional y desde lo que a mí me gustó. La idea no es andar haciendo grandes reseñas de libros ni andar ahondando mucho explícitamente, para eso leanlo ustedes. Eh, Así que bueno, el libro que último terminé de leer es este de Félix Luna. Creo que está al revés ahí, pero bueno, no sé, lo daré vuelta después en la imagen, veremos. Este de Félix Luna que se llama Soy Roca, eh, y trata de la vida de Julio Argentino Roca. Es una especie de autobiografía ficticia del personaje histórico, en la cual Félix Luna va escribiendo como si fuese el propio Roca, desde su infancia hasta, bueno, hasta sus días, hasta sus últimos días. Eh, la verdad que es una buena forma de adentrarse en la historia en general y del personaje este en particular. Me parece que esto de poder, eh, no desde lo ficcional, porque el autor dice en un principio que no se trata de una novela, sino más bien de una recreación libre de la vida del personaje. Pero me parece muy bueno para alguien que no esté acostumbrado a leer nada de historia y demás. Me parece la verdad, bastante pintoresco y bastante agradable de leer. Eh, el autor va haciendo las salvedades. A lo último hay un apéndice en el cual, eh, en el cual nos aclara cuáles son las escenas que hay, porque hay escenas que son imaginadas o conversaciones que por ahí son recreadas y no necesariamente fueron así. Pero le agrega otro colorido a la historia, y en todo caso son imágenes que el autor recrea o crea, pero siempre basados en un contexto histórico bien definido. Eso es lo que está bueno. Y en todo caso él saca conclusiones en base a hechos políticos que van pasando, hechos políticos y económicos, y más o menos recrea una escena que tiene verosimilitud, que eso es lo más interesante de todo. Eh, Hay pocos casos en el cual él realmente inventa toda una escena de la nada, que puede ser bueno, así una crítica. En todo caso, que es, por ejemplo, cuando Roca, que participó de la batalla de Pavón, que enfrentó a la Confederación con Mitre, con el gobierno de Buenos Aires. Cuando pierde esa batalla Urquiza, eh, y todo el ejército de la Confederación se dispersa por el territorio, por ese sur de Santa Fe, narra cómo Roca llega hasta Buenos Aires, donde tenía a sus primos, a sus hermanos, a su tío, Marcos Paz, que a la sazón después va a ser vicepresidente de Mitre en su primera presidencia. Narra ese periplo de Roca desde la batalla hasta Buenos Aires, de una manera totalmente ficticia, porque uno después va al apéndice y dice, no se sabe cómo Roca, qué es lo que pasó entre Pavón y Buenos Aires, pero es una buena excusa para el autor para hablar en el trayecto, ese trayecto en que Roca, imagínense, sale de una batalla, no tiene plata, va con su uniforme de batalla y se lo tiene que tapar, eh, porque era un uniforme de batalla de la Confederación Argentina y estaba entrando en Buenos Aires. Me parece que es una buena forma de narrar para él y encuentra una buena forma de narrar lo que va viendo en el camino, lo que va viendo cuando llega a Buenos Aires. Bueno, seguimos acá con Mate con Historia. Le roba el título. Que era un buen título, la verdad, pero ya lo usa Pablo Schurman, así que me cago. Eh,
Se me cortó el video, dejo esa parte, pero ahora seguimos, cambié de locación también. Y estaba hablando de esto de que me parecía bueno el recurso que utiliza el autor, de recrear algunas escenas que no existieron en verdad, pero bueno, que le permiten también pintar un panorama de la época que va tratando, y me parece que eso es lo que logra con el libro, es a través del personaje hablar de la época, hablar de su tiempo y lo que fue cambiando en el país, ¿no? Si uno se pone a pensar, Roca nace en 1844, que estamos hablando ya bueno, de pleno rosismo, en el 52 es Caseros, y él muere en 1900, creo que en 1914. Entonces digamos que del 44 a 1914 son todas las transformaciones que nos dan lo que podríamos llamar la Argentina moderna, de la cual Roca es sin duda el gran artífice, por lo menos en una parte de esa formación de la Argentina. Lo cual también me parece muy interesante, que es yo no sé si hablar de una reivindicación del personaje. Julio Argentino Roca es como sabemos, una figura muy polémica dentro de la historiografía, y también dentro de lo que es la divulgación histórica, bueno, y el sentido común y las personas de la calle, o lo que pueden llegar a pensar de Roca. Siempre está esa opinión dividida de, bueno, fundó un estado, y por el otro hay que pegarle a Roca porque mató indios. Entonces la fundación de ese estado se hizo por el aniquilamiento de los indios que estaban en la Patagonia, y me parece que, si bien hoy podemos pensar eso, este libro rescata una visión de lo que él entendía, de lo que Roca entendía como lo que debía ser el futuro de la nación argentina. En ese sentido, yo valoro una visión muy trascendente que tenían tanto él como las personas de su generación, sobre de cómo se debía edificar esa nación. Y realmente eran personas de grandes ideas. Hoy que vivimos por ahí en un mundo en lo social y en lo político sobre todo, es bastante mediocre. Faltan grandes ideas trascendentes, grandes empresas para llevar a cabo. Me parece que esta fue una generación, la del 80, que llevó adelante grandes trabajos, tanto desde la idea como a la concreción de esa idea. Cuando Roca habla en este libro de que en Paraguay se desarrolla una cierta idea de nación entre la oficialidad del ejército, él pelea allí un tiempo en el frente, está en Curupaití, se pierde en Curupaití, digamos. Después la Triple Alianza termina ganando la guerra, pero toda esa oficialidad, todos esos jóvenes en su momento que participaron de la guerra, bueno, terminan teniendo una idea de lo que es el ejército y de lo que el ejército después va a tener que aportar en ese sentido a la nación. Después podemos discutir lo que fue la guerra del Paraguay, y creo que también hay una polémica en eso. Pero realmente yo rescato la trascendencia del personaje, su idea de trascender y su idea de nación, que verdaderamente fue un proceso muy importante que se llevó a cabo con muchas ganas de concretar algo más allá de su persona. Eso es lo que me parece importante. Fue una generación que puso por encima las ideas a los logros de contexto, a los logros o a las metas muy cortas. Cuando habla de la segunda presidencia de Roca, lo primero que hace Roca como presidente es recorrer la Patagonia Argentina. Estamos hablando de 1898 a 1904, la segunda presidencia. Recorre la Patagonia Argentina. En 1902 firma los Pactos de Mayo con Chile, por el cual definitivamente deja sentada la cuestión limítrofe con ese país. Y cuando recorre la Argentina, uno tiene la sensación, obviamente esto lo transmite Luna, ¿no? Creo que lo quiere transmitir, de que lo que está haciendo en
en ese recorrido del territorio es tratar de afianzar la nacionalidad de esos lugares, la territorialidad y de atraerlos a lo que es un sentido de pertenencia para con el país en el cual estaban, todos esos territorios, que en ese momento eran territorios nacionales y no eran provincias todavía. Entonces, Roca, teniendo esa visión de país, unificado, territorial, con soberanía, me parece que es un aspecto muy ponderable de lo que fueron sus gestiones. Realmente llevó a cabo una idea de país que compartían tanto él como otras personas, y la llevó a cabo sin dilaciones. En el medio se puede discutir, bueno, esto de los indígenas y demás, pero bueno, me parece que era un tema que en su momento nadie resolvía y él lo resolvió para beneficio del país, en definitiva. ¿Qué más? Me parece que está bueno esto de escuchar al personaje, que me pasó un poco con un libro que leí también hace poco, que es Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina, y habla de su acercamiento, sus días con Perón, cuando fue secretario general del movimiento, y esa vuelta de Perón a la Argentina, en el sentido de humanizar un poco al personaje político. Uno piensa en Roca y es el mayor exponente de ese momento político de la Argentina, por lo menos desde 1880, hasta finalizando el siglo. Y realmente uno lo que logra percibir, por momentos pareciera que él mismo no se percibía ese centro de gravitación de la política argentina. Hay que recordar que es una recreación libre, Roca nunca escribió esto, ¿no? Pero me parece que está bueno esto de, bueno, situar a la persona imaginando qué límites él podía pensar que tenía o no a la hora de llevar a cabo sus movimientos políticos y sus ideas. Me parece que está bueno, lo saca un poco de ese pedestal y nos ayuda a analizarlo. Si bien evidentemente fue un gran personaje y fue una gran personalidad histórica, eso es innegable, pues mantuvo la vigencia hasta los últimos días de su vida, 2 veces presidente, y sin dejar, nunca dejando por completo el escenario político, siempre estando atrás de todos los armados de esos momentos, y bueno, siendo la figura fuerte evidentemente del periodo. La verdad que es un gran libro, se lee muy fácil. Para cualquier persona que quisiera saber un poco de la vida de Roca, me parece que es fundamental. Yo no he leído demasiado, de hecho es lo único que he leído, pero me pareció realmente muy bueno. Y como a veces suele pasar, y a mí me pasa mucho, que quizás es un defecto, uno tiende a sentirse cuando lee algo sobre alguien, y sí, obviamente eso no es denostándolo, tiende a identificarse mucho con lo que dice el personaje y a realmente entenderlo, lo cual puede llevar a distorsionar un poco la imagen que tenemos sobre ello y sobrevalorarlos. Pero en este sentido, bueno, uno puede sentir cómo va forjando esa percepción que tiene del país Roca, que además, y acá lo documenta muy bien, realmente recorrió casi todas las provincias argentinas antes de ser presidente en este rol de oficial del ejército argentino. Y conocía muy bien el país que luego gobernó. Me parece que eso es algo fundamental. Es un hombre del interior que termina gobernando, que termina sometiendo a Buenos Aires, que era la más díscola de todas las provincias al fin y al cabo. Y aunque a veces cierta historiografía lo ubique dentro de la misma línea que Mitre, que Sarmiento, ese liberalismo porteño, bueno, si bien Sarmiento no era porteño, me parece que Roca es algo más, que esto ya lo han dicho otras personas, yo he leído algo también de Jorge Abelardo Ramos. Roca me parece que es el interior, entendiendo que debe unificarse la nación y que todos deben ser iguales, y lo primero que hay que hacer es someter a Buenos Aires y todo el usufructo que hacía Buenos Aires de la aduana tiene que pertenecer a todo el país. Digo, es un trabajo realmente interesante el que hace Roca en ese sentido.
Es el interior del país, todas las provincias llegando al poder. De alguna manera él después lo retribuye, pues Tucumán, Mendoza, crecen durante su gestión. Me parece que supo equilibrar eso. De hecho, su primera gestión es una de las que menos intervenciones federales hay en las provincias. Una persona, digo, que tendía mucho al equilibrio en el juego político. Realmente, por lo menos del periodo, lo que más se acercaría a un estadista, eh, creo yo, con las pocas lecturas que tengo sobre eso, ¿no? Pero bueno, una persona que conocía mucho el país, y bien desde abajo, digo, estaba con la tropa, estaba con los paisanos del lugar, iba a pueblos muy pequeños, en La Rioja, en San Juan, en la comandancia del sur de Frontera, lo que en su momento era Río Cuarto. Una persona que conoció mucho el país, luego estuvo la campaña del desierto, y me parece que habiendo peleado en Paraguay, hay una formación del personaje para llegar a ser lo que es muy densa, y nos explica un poco después la noción de nacionalidad que en él se va formando. Después podemos estar más o menos de acuerdo en cómo fue. Digo, quizá una de las cosas más achacables, incluso más allá de lo de la conquista del desierto, que más se le pueden achacar a esta generación fue, bueno, cierto sometimiento a lo que eran las finanzas extranjeras, la dependencia increíble que había de los empréstitos extranjeros y sobre todo británicos que se vieron en la crisis de 1890. Si bien no es un problema que le estalla a él en la cara a Roca y sí a Juárez Selman, me parece que en ese momento, donde las exportaciones aún todavía no terminaban de generar ese volumen de dinero que terminaron generando, eh, y algún problema en las finanzas internacionales terminaba cortando el crédito, hacía realmente que el país se vuelva insolvente y generó muchos problemas. Digo, fue una matriz de crecimiento basada en los empréstitos, que por ahí se le puede achacar eso como, digo, como algo malo, pero a la vez, comparando, por ejemplo, los empréstitos que se han tomado últimamente en la Argentina, caso de la administración de Mauricio Macri, realmente eran empréstitos que eran destinados a un capitalismo productivo. Se crearon líneas de ferrocarril, puertos, caminos. eh, Hubo ahí un trabajo en donde el Estado evidentemente fue la palanca que permitió ese despegue de ese capitalismo agrario argentino e incipientemente industrial. Por eso digo también esa doble faceta. Si bien puede haber una crítica a esa dependencia muy extrema de los préstamos internacionales, también es cierto que esos préstamos internacionales después se veían reflejados en mejoras materiales para la Argentina, sin duda. Sin duda. Uno ve nuestro país comparado con los demás países de América Latina, y realmente el primero que pudo consolidar un mercado interno fue la Argentina, y creo que en esta época hay un diferencial de la Argentina que se pone por delante de todos esos países vecinos. Entonces, bueno, eso también es obra de esta generación y de Roca. No mucho más. Realmente es un libro, vuelvo a decir, muy fácil de entrarle, muy fácil de leer. Hay también algunas páginas eh, más del estilo de hablar bueno, de los amoríos de Roca, de lo que supuestamente hubiese pensado en esos viajes que hacía Europa, bueno, qué pensamientos podía tener de la civilización europea y demás. Todo eso va adornando el relato y lo hace también llevadero, digo, es todo interesante. Está muy bien escrito también cuando en el sentido de decir, es muy real, realmente pareciera que lo escribiera esa persona que vivió, porque mientras se está hablando supongamos, un acontecimiento político, tiene el tino de decir en ese momento, bueno, por ese momento nació una hija mía y ahí hace parece que se va por la tangente, como si lo escribiera una persona, realmente escribiera sus experiencias y cómo lo vivió en ese momento, que no es para nada forzado, y pareciera que es como si uno mismo lo estuviese escribiendo de esa manera, ¿no? O cómo lo escribiría uno.
Viste, por ahí estás hablando de algo y salís hablando de otra cosa y después volvés sobre el tema. Está muy bien edificado el relato en ese sentido sin perder el contexto histórico. Bueno, se los recomiendo para quien lo quiera leer. Por ahí pienso, lo que puedo hacer es, si lo consigo en PDF, se los dejo acá abajo. Yo, por suerte, lo conseguí en una feria. Este libro, que es un poco largo, si se quiere. O sea, es relativo, esos son 500 páginas, pero realmente es muy llevadero. Se los recomiendo mucho. Bueno, muchas gracias por escuchar, si es que se quedan. Y si no, cáguense. Nos vemos.